Hola mis amigos de YouTube, bienvenidos a este nuevo video de PC Android. Mi nombre es Andrés y hoy te traigo un nuevo video donde te voy a enseñar a crear o hacer una carta de presentación laboral o de trabajo. La vamos a hacer de forma sencilla y fácil para que tú la puedas hacer. Además, esta carta de presentación te va a ayudar sí o sí a poder conseguir ese trabajo que tú estás buscando. Así que vamos a ver. La carta de presentación la puedes presentar con la hoja de vida. La carta de presentación es una carta donde tú indicas tus habilidades, tus experiencias. Es mera formalidad para que la persona, el empleador o la persona que está buscando empleados o trabajadores, ponga la atención hacia ti y el puesto que está buscando sea tuyo. Entonces, esa carta de presentación es muy importante que la realices. Mucha gente no lo hace, pero si tú lo haces te va a ayudar muchísimo. Esta la puedes enviar por correo electrónico a la persona, al empleador, o simplemente le entregas con tu hoja de vida para ganar unos pocos puntos. Así que comencemos. Bueno, la carta, yo tengo dos tipos de carta. Una para personas que no tienen experiencia laboral y otra para las personas que tienen experiencia laboral. Estas cartas las puedes mandar con tu hoja de vida. Las hojas de vida, si no sabes cómo hacer, pues aquí arriba te dejo un video donde te indico cómo hacer las hojas de vida de una forma fácil y sencilla. Bueno, como te dije, estas cartas es para personas que no tienen experiencia y que tienen experiencia laboral. Estas cartas las puedes encontrar en mi página web, la cual te voy a dejar en la descripción de este video para que entres ahí y las puedas descargar sin ningún problema. Sin ningún problema vas a poder descargar esas cartas. Vamos, comencemos con la carta sin experiencia para ver cómo debes hacer. Entonces, una vez que descargues la carta así como el formato que vas a ver, esta es la primera, le vas a descargar y se va a abrir en Word. Y una vez que descargues aquí, simplemente te va a saltar esta ventana que dice en amarillo, simplemente le das en habilitar y ya podrás editar tranquilamente. Ahora sí vamos a editar. Aquí lo que vas a hacer es cambiar el nombre. Dice nombre de candidato, cambias tu nombre. Aquí cambias la dirección, pones Ibarra o pones la dirección de donde eres. Por ejemplo, el nombre de la calle y el número de casa. Aquí puedes poner la ciudad que es Ibarra y la fecha. La fecha que llevas ese día. Esto no borras, le dejas tal cual. Y aquí donde está el nombre de empresa, pones el nombre de la empresa en el que estés buscando el trabajo. Si tú estás mandando la hoja de vida para una empresa, pones el mismo nombre de la empresa, la dirección de donde está esa empresa y nada más. Cambias eso. Yo una vez hecho esto, vas a leer esto y vas a ir cambiando las partes que te voy diciendo. Estimados señores tal. Una vez finalizados mis estudios, como te dije, para una persona que no tiene experiencia, entonces aquí debes dictar las habilidades que has tenido, los conocimientos que has tenido estudiando. Entonces aquí dices, una vez finalizados mis estudios aquí pones el nombre de lo que has seguido, por ejemplo, estudios de ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, contabilidad, ingeniería en cualquier otra cosa, administración de empresas. Tú cambias aquí, quitas los corchetes y las teclas mayúsculas y escribes. Aquí, en nombre, entonces aquí pones el nombre de la institución, la universidad tal, o el colegio tal, o lo que tú quieras. Aquí busco mi primer empleo donde profundizar y aplicar de modo práctico los conocimientos adquiridos. Si quieres puedes alargarle más, eso ya es cuestión de cada uno, pero normalmente con esto es suficiente. Ahí pones, durante el último año de mis estudios realicé prácticas en la empresa. En la empresa aquí igual borras con todo corchetes, pones el nombre de la empresa. Durante aquí el periodo quiere decir el tiempo que has estado. Poner meses, pues si estás solo has estado en meses, puedes poner la cantidad de meses, por ejemplo, 6 meses. Si has estado un año, pones un año nada más. No debes poner ni mes ni día, solo la cantidad. Donde recibí información sobre las diferentes áreas y posiciones dentro, por ejemplo, aquí no, este es un ejemplo que ha puesto hotel. Entonces aquí dentro dice, donde recibí información sobre las diferentes áreas y posiciones dentro
de la empresa puedes poner. Aquí puedes poner el nombre de la institución, nuevamente el nombre de esta empresa pones aquí. Entonces aquí, estoy muy interesado en trabajar en el área. Aquí pones el puesto de trabajo, ¿no? El puesto de trabajo que está presentando la empresa para encontrar esa vacante. Entonces tú debes poner ese puesto de trabajo aquí. Y lo demás le dejas. Me sería muy grato tener la ocasión de demostrar mis actitudes en su empresa, por lo que solicito tener la oportunidad de concertar una entrevista con ustedes. En espera de sus noticias, les saluda muy atentamente. Firma, aquí firmas. Entonces esta hoja de ley debes imprimir, firmas, puedes sacar una foto y puedes mandarla por correo o simplemente le mandas con tu hoja de vida cuando indiques. La firma también puedes poner el nombre aquí, tranquilamente, eso no pasa nada si no puedes firmar. Listo. Eso es todo para una persona que no tiene experiencia, no hay más. Aquí solo debes poner los estudios que realizaste y nada más. Vamos a la persona con experiencia, vamos a ver cómo se hace. La persona con experiencia ya es diferente porque aquí ya debe indicar sus habilidades o su experiencia laboral. Igual, descargada, le das en habilitar y sale esto. Aquí cambias nombre de candidato, pones tu nombre completo, la dirección donde vives, o sea, sería la calle y el número de casa, la ciudad, cambias por la ciudad donde vives y la fecha del día que vas a, es mejor que pongas la fecha del día que vas a enviar. Esto no cambias, esto dice nombre de la empresa, pones el nombre de la empresa y dirección donde está la empresa. ¿Veis? Estimados señores, estoy en un momento de cambio laboral, con una buena trayectoria profesional y una sólida formación. Deseo encontrar un nuevo proyecto que me permita un nuevo proyecto, o aquí puedes poner un nuevo proyecto o trabajo. Mira, que me permita crecer tanto personal como profesionalmente. Mi experiencia se trata en, por ejemplo, aquí ya debes poner lo que tienes de experiencia, donde por ejemplo, en una sola palabra. Por ejemplo, yo tengo experiencia eléctrica. Si estoy buscando empleo en una empresa eléctrica, yo tengo mi experiencia en instalaciones eléctricas. Listo. Ese es un ejemplo. Aquí debes poner tu experiencia según el trabajo que estás buscando, según el puesto que estás buscando en esta empresa. Y como observarán en el currículo vitae, por eso es de enviar conjunto a tu hoja de vida, que es el currículo vitae, que les adjunto mi perfil profesional, tanto por experiencia profesional como por formación adquirida al respecto, se podría ajustar a las necesidades actuales o futuras de su empresa. Listo. Dada la profesionalidad de su empresa, cuya línea me resulta muy interesante, les ruego consideren a la vista del currículo vitae que les adjunto la posibilidad de una colaboración profesional. En caso de que consideren oportuno, les agradecería mantuviésemos una entrevista para poder ampliar los datos que aparecen en el currículo vitae. Aquí es ya donde tú estás diciendo que vas a llevar los documentos, certificados y todo, así como todo aquello que consideren de su interés. Quedando a la espera de sus noticias, se despide atentamente. Aquí firmas, puedes imprimir, firmas, entregas igual, o también puedes poner tu nombre, nada más. Aquí lo único que debes cambiar es estos de aquí, este y este. Y la parte de acá, donde dice mi experiencia se centra, entonces tú debes poner tu experiencia, en qué has trabajado o tus conocimientos de trabajo. Por eso las personas que ya tienen experiencia trabajando pueden poner el nombre de la experiencia de trabajo. ¿Entiendes? Es muy sencillo ahí. Y además, conjunto con tu hoja de vida, va a ser muy fuerte a la hora que, o sea, muy fuerte y unos puntos extras para que te contrate. Listo. Eso es todo, mis queridos amigos. Espero que les sirva este video. Recuerden que pueden compartir, suscribirse a mi canal y dejar su like. Como les dije, aquí pueden encontrar más hojas, pueden ir viendo, simplemente ingresan y van viendo más hojas de presentación laboral. Mira, aquí hay otro tipo, puedes ir cambiando datos y listo, tanto sin experiencia con experiencia. Listo, nos vemos, hasta la próxima.